días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia de doña Ana Vega, diputada autonómica de Vox por Alicante. Muy buenos días, doña Ana. Buenos días, por Alicante con mucho orgullo. Ay, alicantina, lo de borracha y fina, fina, segura. Borracha ya es un... Bueno, es lo típico, ¿no? Alicantino, borracho y fino. Pues claro que sí. Bueno, Pues estos claro somos que sí, mediterráneos. exacto. Y otro mediterráneo, don Pedro Romero de Benidorm, que no está mal, ¿eh? Buenos días, Muy, don bu- Pedro. muy buenos días, don Ricardo, y muy buenos días a doña Ana. Muy bien, hechas las presentaciones, iniciamos con una buena noticia. Israel descabeza a Hezbollah y muere en ello el líder, su líder, Hassan Nasrallah, lo mata y liquida por completo la cúpula terrorista. Yo creo que hay que hacer un inciso y felicitar a Israel por este motivo, porque nos ha evitado la presencia de un asesino en este mundo. Ya hay bastantes todavía con vida, pues este que ya esté más allá de lo terrestre, pues no está nada mal, ¿no? ¿Qué les parece la noticia? Bien, ¿no? Yo creo que es una buena noticia siempre para Occidente que desaparezcan terroristas, ¿no? No seré yo quien le desee el mal y la muerte a nadie, pero desde luego a criminales de este tipo y que tienen en una permanente tensión y terror ya no solamente a Israel, ¿no? Sino a toda la población mundial, porque sabemos que Hezbollah controla terroristas por todo el mundo, esas células durmientes que lo mismo te puede aparecer una en España que en Argentina, que en Estados Unidos. Y bueno, siempre es una buena noticia una captura o el acabar con un terrorista de este calibre, ¿no? Ojalá se pudiera erradicar radicalmente, nunca mejor dicho, a Hezbollah y acabar con toda esta locura. Ujú. Don Pedro, ¿algo que decir al respecto? O pasamos a la siguiente buena noticia. Me gusta que empecemos discrepando, porque yo la verdad es que me da un poquito de miedo la complacencia con la cual aceptamos que el Estado de Israel haga de juez y verdugo. Efectivamente, a un terrorista no tengo nada en contra de que se le condene a muerte, pero de que se le condene en un juicio con sus garantías. Es verdad que esto es un tema Menos también de Israel. guerra. Sí, sí, claro, pero ¿y si es verdad que este señor es No, la era verdad. cabeza y está probado que es un asesino y que ha hecho tal? Sí, pero a ver, el tema este, por ejemplo, que hubo recientemente de los buscas explosivos, Mm, otro tema igual. A mí me da mucho miedo que un gobierno pueda llevar a cabo este tipo de acciones porque los gobiernos están compuestos también por personas y esas personas también son falibles. Y me da miedo, no lo veo como una victoria clara. Es verdad que estoy de acuerdo con que terroristas que han cometido crímenes de lesa humanidad, no me parece mal que se les llegue a aplicar la pena de muerte incluso. Lo que no veo bien es que sea, por ejemplo, Benjamín Netanyahu el que decida quién sí y quién no y que se haga así a la ligera, la verdad. a la ligera, yo creo que más que, sobre todo el tema de los walkies y los aparatitos estos de pasar mensajería, yo creo que a la ligera no se ha hecho. Eso es una obra de ingeniería, vamos, y sobre todo selectiva, porque cuando hablamos de una guerra, pues hablamos que hay elementos y yo creo que hay daños colaterales que Israel procura disminuir en base a qué, a avisar a la población civil de que desaloje, porque es de todos conocido que tanto Hezbollah como Hamas se parapeta detrás de la población civil para conseguir sus objetivos. Y gracias a no sé, el complejo patológico que tenemos en Occidente acerca de que han muerto niños producto de la violencia contra los terroristas, pues oye, sí es cierto que es lamentable, pero una causa tan importante como la lucha contra el terrorismo tiene problemas, en este caso colaterales, y en este puede ser que mueran inocentes. Intentan disminuir, cosa que no ocurre con Hezbollah, porque no olvidemos
que Hezbollah durante los 11 meses últimos ha tirado una franja, porque Israel viene a ser la quinta parte de España, es decir, que es muy pequeña, es como la Comunidad Valenciana. Imaginemos proporcionalmente que Hezbollah, que ha tirado 9.000 misiles a, a Israel, hubiese sido es España, pongamos que el caso que es Marruecos, y que tira esa misma proporción, pero en base a la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene España, que han no menos de 45 o 50.000 misiles. ¿Qué debe de hacer en este caso el gobierno para defenderse? Las Fuerzas Armadas, pues intentar acabar con el enemigo, porque se trata de una guerra, no se trata de algo que se pueda discutir si el procedimiento, cuál es. Los procedimientos en una guerra son todos discutibles, pero desde el punto de vista moral, quien verdaderamente, a mi modo de ver, tiene la razón en este caso es Israel. Nadie habla del programa del 7 de octubre, donde 1.200 personas, niños, bebés, mujeres, fueron masacrados por estos heroicos terroristas de Hamas. De eso nadie habla. Bueno, pues entonces, pero bueno, dicho eso, Yo, yo creo estando de que... acuerdo contigo, Ricardo, tengo que decir también que estoy de acuerdo con Pedro en el tema de que da miedo, ¿no? Creo que Mm, en este caso, cuando estamos en un estado de guerra, no se puede hablar con una cierta normalidad, ¿no? En la que reine un estado de legalidad, un estado de derecho normal, ¿no? Porque se encuentra en un momento muy delicado. Pero sí que es cierto que produce miedo. A ver, el tema de lo de los buscas fue tremendo, porque eh, ahora en cualquier momento todos tenemos un aparatito de estos y ujú, no sabemos qué es lo que puede hacer un gobierno u otro, ¿no? eh, Pero desde luego, en una situación de guerra permanente, legitimado o no Netanyahu o Pepito Pérez, me da exactamente igual. Ellos se encuentran en una situación de guerra permanente y es cierto que el Estado de Israel está totalmente rodeado y que la obligación de un dirigente, sea uno u otro, es proteger a sus nacionales y proteger sus fronteras. eh, En este sentido, por eso digo que es una alegría haber acabado con un terrorista, estando de acuerdo con Pedro en que da miedo, porque también da miedo la que se puede venir encima ahora mismo ujú, con este ujú, ataque de esta magnitud. ujú. Muy Sí, bien, bueno, pues yo el sí, apunte era en ese sentido, ¿no? vale. Intentando sobre todo que no nos volvamos insensibles a este tipo de tragedias. Lo No, llamaba no, usted, don Ricardo, daños colaterales y efectivamente en una guerra claro. hay daños, pero a mí me parece que debemos sujetar a nuestros líderes a estándares morales muy altos, porque efectivamente Israel es una democracia en Oriente Medio, Hombre, rodeada por un montón pero de... yo ahora, perdona que te interrumpa, pero los estándares morales muy altos, ¿me los puedes poner tú en la lucha contra el nazismo? No, tienes que utilizar los medios para utilizar. Mira, yo creo que para acabar con la serpiente le tienes que cortar la cabeza. Y de la forma que sea, le tienes que cortar la cabeza. Es decir, como yo, por simplificar las cosas, y yo soy así, poco soy John Wayne, ¿no? Los buenos somos nosotros, en este caso, ¿no? La civilización está aquí, no está allí. Eso es lo que yo pienso. Ahora, Lo que miedo, pasa, miedo todo, ¿eh? Ojo, miedo todo. Miedo, claro que tengo miedo, lo como que cualquier hijo de pasa, vecino. don Ricardo, es precisamente eso, que cuando nuestros líderes aprovechan ese, ese halo de ser los buenos que efectivamente hemos podido ganar en Occidente cuando hace años éramos la punta de lanza de la libertad, de los derechos, del respeto a la propiedad, de un montón de cosas, del gobierno limitado, del desconfiar de que el Estado es de por sí bueno y limitarlo para evitar que haya abusos, porque no olvidemos que el nazismo también era el Tercer Reich, era un gobierno, era un Estado. Entonces, que no nos ciegue el hecho de que nosotros somos los buenos para no vigilar a que los que dirigen nuestros estados se conviertan en malos y no les afeemos la conducta. Y de hecho, efectivamente, Netanyahu falló porque, por ejemplo, Israel tiene una cosa que se llama la cúpula de hierro, que hace
que casi ninguno de esos tropecientos misiles que mandan los terroristas impacte. Alguno hay, efectivamente, y está fatal. Pero ahí sí Israel ha hecho algo muy bueno con la tecnología en defenderse. Diferente es por qué se tardó tanto en reaccionar ante los últimos ataques que han desatado toda esta ofensiva de Israel y efectivamente, sin tener pruebas fehacientes, no sé hasta qué punto no le ha venido bien al gobierno de Netanyahu y a sus promotores Precio de valor un poco de ligero. limpieza. Yo, la verdad, no. Las informaciones que he ido escuchando Claro. no son como para Hombre, decir las que informaciones. Netanyahu son los buenos. No, 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 no. No, vamos a ver. Para que entiendo que quiere decir que el 7 de octubre le vino hasta bien a Netanyahu para la ofensiva. Pues no, porque hay otros argumentos más sólidos incluso para la ofensiva. De hecho, ya estaba siendo preparada antes del 7 de octubre una ofensiva por parte de Israel a la zona de Gaza. Lo que pasa es que eso tiene, claro, es muy fácil hacer una ofensiva. Tú tienes una fuerza aérea imponente, tú metes 20 cazas y arrasas Gaza, pero arrasas Gaza y matas a toda la población civil. Entonces, para hacer una cirugía militar hace falta mucho, mucho tiempo y mucho planteamiento, cosa que los terroristas les da igual. Cogen un avión en el aeropuerto Kennedy y lo estrellan contra las Torres Gemelas. Ah, no, ese es todo el planteamiento. Pues aquí no. Aquí, para evitar el mayor número de muertes civiles, se tira tiempo, mucho tiempo, para planificar una ofensiva en Gaza. Y en eso estaba. Es decir, que no hablemos de. A mí Netanyahu no me parece un buen dirigente, ¿vale? Pero eso son otras cuestiones. ¿Eh? Pero sí que es cierto que aquí, en este caso, yo creo que, además, la única salida, y desgraciadamente lo digo por el miedo que tenemos todos, es que la única salida para evitar que la serpiente vuelva a reproducirse, por decirlo de alguna manera, es cortarle totalmente la cabeza, y para eso creo que va a haber una ofensiva terrestre de aquí a un mes como mucho, dentro del Líbano, porque el Líbano para bien de los propios libaneses, porque el ejército del Líbano está totalmente destruido por Hezbollah. Ojo. Pero bueno, oye, si tenemos más cosas de que hablar. Por ejemplo, una buena noticia, que aquí sí que concluirá don Pedro Romero conmigo, que Milei hizo un discurso en la ONU fantástico, ¿no? ¿Qué Sí, tal? ¿Qué os muy de acuerdo. pareció? Ana, ¿qué os pareció el discurso de Milei en la ONU? Adelante, uno de los dos, cualquiera de los dos, empezar. Pedro. Las señoritas primero, bueno, señoras en Sí, este caso. señora, las mamás, las mamás. Hombre, yo es que sinceramente creo que Milei es un líder fantástico, lo está demostrando con datos. Hace un rato apenas estaba mirando los datos para empaparme bien un poco de esto, ¿no? Reducir la inflación de Argentina de un 54% a un 2,1% y haber conseguido rebajar en casi 300.000 millones la deuda de un país que estaba totalmente quebrado y que había sido saqueado por sus dirigentes en apenas un año, creo que merece un reconocimiento mundial, aunque estés en contra aunque seas un anticapitalista radical, creo que hay que reconocerle el trabajo que está haciendo para devolverle a Argentina pues ese esplendor que se merece, ¿no? Un país que lo tiene todo, ¿no? Todos los recursos naturales que hay en el mundo los tienen allí en Argentina. Creo que tienen mano de obra suficiente como para levantar el país y hacía falta simplemente voluntad política, ¿no? Yo es que admiro de verdad a Milei y admiro también la manera de enfrentarse que tiene políticamente incorrecta, ¿no? Al resto del mundo, a los suyos propios si hace falta, y de plantarse delante de los ciudadanos y decirles, oigan, es que
hay que apretarse el cinturón. Es que esto es lo que hay. Usted quiere que bajemos la inflación, usted quiere que haya empleo, pues tenemos que arrimar el hombro todos y vamos a pasarlo mal durante un tiempo. Pero hablarle con esa sinceridad a los ciudadanos y conseguir lo que ha conseguido, vamos, yo ojalá mil Mileis en el mundo y que uno viniera a dirigir España porque, Sí. vamos, creo que hay que reconocerle el trabajo que está haciendo aún con todo lo que se le viene en contra de críticas, Mm. ¿no? Y de, lo voy a decir así de claro, de anormales y de indigentes mentales que tenemos en el gobierno de España que se dedican a criticarlo e insultarlo cuando lo que deberían hacer es copiar lo que está haciendo. ¿Qué le parece, don Pedro? La verdad es que es admirable, sobre todo a mí lo que más me llama la atención es lo que comentaba doña Ana, de que él va con un discurso muy claro, es decir, él no ha dicho esto va a ser el paraíso y en cuanto empiece a gobernar yo todo va a ir bien, no, lo que ha dicho es lo vamos a pasar mal todavía para poder recuperarnos y para poder arreglar todo el desaguisado que hay. Y me sorprende muy gratamente que parece ser que por ahora o hasta ahora la población en Argentina está dispuesta a respaldar ese tipo de cambios Mm. que a corto plazo van a ser duros. Hoy se comentaba o he visto alguna noticia por ahí sobre las cifras de pobreza en Argentina, que durante el primer semestre del año había crecido muchísimo. Luego es verdad que con muchos matices porque era el primer trimestre cuando había crecido, al tomar posesión y al hacer esa devaluación del peso y luego en el segundo trimestre había ido recuperándose un poquito y creo que va en la buena dirección. Pero es verdad que cuando tú tienes un país en el que una gran cantidad de la actividad económica está generada por el gasto público y haces un recorte del gasto público tan brutal como el que ha hecho Milei, efectivamente la economía se tiene que contraer y tiene que haber un parón que puede afectar a la gente. Y eso hay que contrarrestarlo con una apertura económica que permita que la inversión extranjera entre al país, genere actividad económica y, por lo tanto, riqueza. Y él se ha estado encontrando hasta ahora con algunas trabas porque no dispone de la fuerza legislativa suficiente como para sacar adelante su programa al 100%. Y bueno, la famosa ley de bases y demás han sido aprobadas con, con muchos matices o muchos recortes introducidos por sus socios y no como él hubiera querido. Pero espero que incluso con esos recortes y esa falta de profundidad, por lo menos no tanta profundidad como él deseaba, que sí que haga efecto, como por ejemplo hemos estado viendo en noticias que la apertura del mercado del alquiler Ujú. ha dado un buen resultado, ¿no? En ese sentido me parece que va en la buena línea. El miedo que teníamos muchos libertarios es que Argentina estaba tan destrozada que es muy difícil conseguir lo que está haciendo Milei y todavía no ha conseguido del todo, todavía existe el riesgo. Y es muy fácil decir, veis, las recetas libertarias no funcionan solo porque un libertario entra al gobierno y no consigue arreglarlo del todo. Si Milei es capaz de aplicar su programa, por lo menos de la manera que lo está haciendo hasta ahora, si consigue además ganar algo de fuerza legislativa en las próximas elecciones y poder sacar adelante esas leyes, yo confío en que le va a dar la vuelta al país. Pero está por ver que lo vaya a conseguir del todo y es una lástima porque empezadas las medidas, lo que traen a corto plazo es esfuerzo y sufrimiento a la población y la recompensa de eso se va a ver a medio largo plazo. Y si se corta al principio, es una lástima porque va a haber ese sufrimiento para nada. Entonces, bueno, espero que sea capaz de seguir aplicando las recetas y, por tanto, el pueblo argentino pueda beneficiarse de los resultados a medio largo plazo. Esto es como una cirugía, ¿no? Al final tú te Mm. sometes a una cirugía, por ejemplo, para extirpar un tumor y sabes que va a doler, que la recuperación va a ser dolorosa, complicada, la rehabilitación y todo eso, pero tienes que asumirlo porque si no, nunca vas a salir del problema, ¿no? Yo lo veo así como el cirujano que ha recortado ese cáncer que era esos
políticos ladrones que ha tenido Argentina durante todas estas décadas y que ha conseguido levantarlo. Y luego respecto al discurso de la ONU, pues hombre, va totalmente en la línea de lo que yo creo, ¿no? Creo que la ONU tenía su papel durante el siglo XX, ha tenido su papel, pero que se ha convertido en lo que se ha convertido, ¿no? En un mastodonte de burocratización total, donde unas determinadas élites pretenden controlar absolutamente todo lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que pensamos, lo que decimos, cómo tenemos que vivir, y que ha perdido, se ha desvirtuado totalmente, ¿no? Dar ese discurso en la propia ONU y ser valiente hacerlo, me recuerda mucho, pues, a ver, nuestro partido lo hace en Europa todos los días, ¿no? Ojalá hubiera más valientes, más políticos valientes que en vez de someterse a esas agendas liberticidas, pues lucharan contra ellas para dar de verdad libertad a los ciudadanos. Y una cosa que dijo Milei, que incidió sobre la Agenda 2030, que es un fracaso, pero no es un fracaso porque ha de ser un fracaso algo tan estúpido como una agenda de esta naturaleza, y no puede ser un éxito por el capricho de un burócrata, de unos burócratas y unos políticos. Y de hecho, una vez más, los hechos demuestran que estamos en lo cierto. Lo que hemos denunciado, que esa agenda totalitaria 2030 no te va a llevar más que a la miseria, al hambre y a muchas cosas que de consecuencia eran imprevisibles para la humanidad. Y allí Bueno, están. es que la Agenda 2030, quien la lea dirá que, pero qué maravilla de agenda, ¿no? Acabar con el hambre en el mundo. ¿Quién no Claro, querría acabar con el hambre en el mundo? Pues ya cuando te bajas a la letra pequeña y ves barbaridades, pues como la ley de restauración de la naturaleza, ¿no? Es que hay que acabar con todas las presas, con todas las reservas que tenemos de agua y todo eso, porque los ríos tienen que fluir por donde van y por donde vienen. Pues oiga, eso estaba bien para la época de los romanos y de los visigodos, que habían asentamientos en por ejemplo, yo hablo de la península ibérica, ¿no? Pero ahora mismo, con la demanda que hay de agua, con los problemas de escasez que hay, de sequía y todo eso, aplicar esa ley es totalmente acabar con nuestra subsistencia y nuestro modo de vida, ¿no? E igualmente me refiero al tema de la pesca, o sea, permitir libremente que se pesquen en aguas a Marruecos, mientras aquí estás limitando a nuestros pescadores que se ganen el pan de cada día y poco más o menos que los estás llamando ladrones. Los planes de desindustrialización que hay permanente, que te digan que ahora la industria del calzado es buena y mañana o dentro de 3 años te van a decir, no, es que es una industria contaminante, hay que ir a la industria de la celulosa, yo qué sé. Es que es totalmente aberrante e incongruente, y ya el principio más básico de la Agenda 2030, que es no tengas nada y serás feliz, pues eso, no tengas una familia y serás feliz, no tengas una vivienda y serás feliz, es acabar pues con la propiedad privada, con la familia, incluso con la vida, porque yo... Aquí, haciendo un inciso, se promueve la cultura de la muerte frente a la cultura de la vida. A mí claro. esto de que el aborto libre para todo el mundo y vamos a practicar la eutanasia, cuando estamos viendo que en ciertos países de la Unión Europea la eutanasia se ha convertido en un mecanismo de voy a quitarme de en medio a los que no me sirven y solamente son cobra pensiones, pues me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Ujú. Eso es la agenda globalista que te dice vamos a acabar con el hambre del mundo. Hay que bajar a la letra pequeña. A ver, porque ¿quién no querría acabar con el hambre en el mundo? Pero Claro. ¿a costa de qué? Bueno, es que yo creo que ahí está la clave, ¿no? En lo que decía Milei y que ha recalcado doña Ana, de que este tipo de organizaciones pueden haber nacido con un propósito muy noble, de establecer un mínimo de reglas y unos derechos fundamentales que sean acordados por todos los países para que de alguna manera toda la población mundial se beneficie de un estándar justo, pero tienden a derivar en entes burocráticos que cada vez quieren intervenir en una proporción mayor de la vida de los ciudadanos. Y esto está aplicable para organizaciones supranacionales como la ONU y también para los propios estados, que al final se pueden ir. Nunca se hacen más pequeños, excepto en el caso de Argentina, que esperemos que consiga hacerlo más pequeño, pero tienden siempre a Es hacerse más más grande. grandes. Y entonces, al final, tienen que meterse en más y más y más aspectos de la vida de la gente
y acaban diciéndonos qué tenemos que hacer dentro de nuestra casa, ¿no? Es una lástima, pero es así y hay que estar muy vigilante para pararle los pies. Lo malo es que, claro, una de las cosas en las que los estados y estos entes supranacionales hacen cuando toman el poder es que empiezan a manejar el discurso y consiguen convencer a la población de que son necesarios para nuestra vida y de que la civilización depende de que existan estos entes burocráticos, cuando es al revés, ¿no? Estos entes se suelen establecer para resolver ciertos problemas comunes cuando hay sociedades civilizadas y luego crecen y destruyen esa civilización. No es que la sociedad no es civilizada, se establece el Estado y a partir de ahí somos civilizados todos. No, no funciona así. Entonces es una lástima, pero el imaginario colectivo parece pensar que estos organismos son necesarios para la vida. Bueno, pues pasamos, si os parece, a temas locales, en concreto, ya que tenemos a doña Ana, que pertenece a Vox, y Vox ha ejercido la acusación popular en el caso de Mónica Oltra, pues estos días hemos leído que existen indicios que acorralan a Mónica Oltra tras por ser procesada por supuesto encubrimiento de los abusos de su exmarido. Bien, doña Ana, ¿qué nos puede aportar acerca de la situación actual de esta señora? Adelante. Hombre, esto colea desde hace muchísimos años, ¿no? No tenemos más que ver que hace muy poquito, yo creo que no llega al año todavía, a este señor, a este depredador sexual, a Luis Eduardo Icardi, ex marido de Mónica Oltra, ex jefe de su gabinete. El Supremo ratificó la condena de 5 años de prisión por abusos sexuales a una menor de 16 años, ¿no? No hay más que ver eso. Ella misma, en sede parlamentaria, llegó a admitir, y delante de los periodistas llegó a admitir, dejen de perseguir al personal de mi consellería porque fui yo quien dio la orden de que se investigara el tema. Eso está en un acta, en un diario de sesiones que es público, que lo puede ver todo el mundo, después de insultarnos a muchos de los que la acorralamos y la pusimos contra la pared. En concreto, yo tengo que hablar de mi compañera del Partido Popular, Elena Bastidas, que las dos, la verdad es que nos compenetrábamos muy bien en ese tema porque queríamos que se diera la verdadera cara de Mónica Oltra, ¿no? Parece que esta señora ha sido una Teresa de Calcuta porque vino aquí a trabajar por los más desfavorecidos. Y luego resulta que tenía al lobo en casa y lo quiso ocultar todo. Es que detrás de todo esto el entramado implica, o sea, 13 o a 15 personas más de su gabinete de consellería. Nosotros cuando yo personalmente solicité la documentación, me pareció una auténtica barbaridad, porque es que los correos electrónicos eran eh, la niña ha dicho esto sobre Luis Eduardo, ya sabes quién es, vamos a ver qué es lo que hacemos. Es que hasta que la niña no se presentó delante de la policía y dijo me está pasando esto, no se inició ningún tipo de investigación en el centro de menores y lo único que se hizo fue apartar a las oficinas para que no estuviera con menores a un depredador sexual. Oiga, mi pregunta es, si no hubiera sido el marido de Mónica Oltra, ¿hubieran actuado de esa manera o inmediatamente lo hubieran puesto en conocimiento de Fiscalía de Menores y de la policía para que se actuara inmediatamente e iniciaran los procedimientos para salvaguardar la integridad física y psicológica de esa menor? Es que me parece una auténtica barbaridad de no, porque no quiero que me salpique políticamente, vamos a taparlo todo lo que se pueda. ¿Qué es lo que ocurrió con la instrucción? Pues ocurrió lo que ocurre hoy en día, que a mí, y como jurista, me da muchísima pena, se lo digo de verdad, que los casos que llegan a juicio y son de políticos es muy fácil politizar la justicia. Hablan de judicializar la política, yo hablo de politizar la justicia, ¿no? Y al juez.
que llevó la instrucción, lo desacreditaron o al menos intentaron desacreditarlo de todas las maneras posibles. Vamos, yo he escuchado hasta en el Congreso de los Diputados hablar de lawfare contra Mónica Oltra cuando había evidencias, volcado de correos electrónicos, borrado de correos electrónicos de la propia Consellería para que no se pudiera acceder a todo eso. Y al final archivó la causa. Yo creo personalmente, que por presiones mediáticas y políticas. Ahora, la audiencia provincial, que es competente para revisar con el recurso que presentó la niña y el recurso que presentó Vox, ha dicho que hay indicios y evidencias más que suficientes para abrir un juicio oral y que será en el juicio oral donde se determinen y se vean las pruebas que justificarán o una condena o una absolución de esta señora. Claro, la instrucción se hizo como se hizo. Los tiempos judiciales son los que son. Las trabas que se pusieron son las que se pusieron. Y aquí se hizo un circo de toda esta cuestión. Yo me alegro de que la audiencia provincial haya abierto la causa, porque creo que para eso están las segundas instancias judiciales y los recursos, para revisar si se ha cometido algún error o si se ha quedado algo por el camino. Y creo que si llegado el momento Mónica Oltra no se declara culpable, porque evidentemente ella no es la agresora sexual, pero si no se llega a declarar culpable, creo que políticamente tiene mucho, mucho, mucho que asumir, más que el hecho de haberse ido, como dijo ella, me voy con la cabeza bien alta y por la puerta grande, porque me parece una auténtica barbaridad, no solo en este caso, sino en casos de corrupción también, que los políticos que cometen esta serie de cuestiones y luego judicialmente, por el transcurso del tiempo, por dilaciones indebidas o por lo que sea, no asuman las consecuencias de sus actos. Creo que esto es un tema muy, 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 muy grave y que esta señora debería asumir consecuencias políticas, si no penales, que ahora veremos a lo largo del juicio oral, porque claro, esto se iniciará a principios de 2025 y puede durar, pues todos sabemos cómo se dilata a la justicia y cómo se dilatan los procedimientos, pero yo creo que es una buena noticia que la audiencia quiera abrir de nuevo el procedimiento y ver que todos esos indicios, ojalá podamos ver una condena en firme tanto a Mónica Oltra, que era la máxima responsable de la Consellería, como a todos los actores que hay por el camino que contribuyeron a hacer una investigación paralela a una niña sin ponerla a disposición de quien tenía que ponerla para que la protegiera de un depredador sexual. Don Pedro, ¿algo que añadir? Bueno, es simplemente que todavía me sorprende la hipocresía, aunque también estamos ya insensibilizados, ¿no? Pero la hipocresía de esta gente cuando se dedican a decir que los derechos de la mujer, se dedican a decir que sí feminismo, se dedican a defender un montón de cosas y atacar a la gente normal, que a lo mejor no ha hecho nada, y sin embargo luego tienen en sus filas a este tipo de gente que comete este tipo de atrocidades y no lo atacan o lo justifican, etcétera, ¿no? Porque hay varios casos, no solo este. Últimamente también ha sido bastante famoso como el propio expresidente de Argentina, al que Irene Montero fue a agasajar y demás, pues ha sido acusado, ¿no?, de maltrato y cómo justificaban en algún programa de radio. No, bueno, es que, hermana, yo sí te creo, pero si es Alberto, a lo mejor no, ¿eh? Y entonces, este tipo de cosas, hay mucha hipocresía y me alegra no ser completamente insensible porque es verdad que ya lo tenía asumido. Por ejemplo, el tema de los ERE en Andalucía, ¿no? Como ahora resulta que con un descaro increíble, el Constitucional, controlado por el presidente del gobierno y sus secuaces, va y dice que no, que son inocentes y salen ahí a que les pidamos perdón a ellos. O sea, es que tienen una cara de cemento armado y bueno, así va la cosa. Este tipo de temas de Mónica Oltra, pues bueno, espero, como dice doña Ana, que lo pague y que se haga justicia en el tema porque es una lástima que con el dinero de todos se esté abusando de menores en centros de acogida. Muy Es que bien. además
Es una Sí, sí. barbaridad porque encima esta niña que, claro, sale totalmente desprotegida de los centros de menores, porque aquí hay una cuestión también que habría que poner de relieve, de la que no se habla y de la que yo sí que levanté la voz muchas veces en la tribuna, y es cuando un menor tutelado cumple los 18 años, le dan una pensión que no llega a los 1.000 euros, los ponen en la calle y les dicen, ahora búscate la vida, sin una inserción social adecuada, sin haberles ayudado a buscar un trabajo y sin haberles dicho a lo que se van a encontrar fuera, ¿no? A esta niña tuvo 2 bebés y Mónica Oltra intentó quitárselos antes de que se iniciara el juicio contra ella. Encontró trabajo en el hospital de Torrevieja y cuando empezaron a producir los despidos por el tema de la reversión en Torrevieja, es muy curioso que la primera persona a la que se despidió en el hospital de Torrevieja fuera a esta niña, ¿no? Además de la parte legal y de estas atrocidades, está luego la parte moral, más bien inmoral, de políticos que pretenden vender a la víctima como si de verdad fuera la culpable de todo, ¿no? Un Ujú. verdugo, una niña que sale, pues, que viene de una familia desestructurada, que sale a la vida totalmente desestructurada, con ese problema, con esa carga psicológica también de haber vivido lo que ha tenido que vivir, y en vez de ayudarla a las instituciones, lo que hacen es dejarla tirada y ponerle todas las trabas que se pueden poner, ¿no? Y luego respecto a Compromís y cómo han defendido a capa y espada a Mónica Oltra, ¿no? Bueno, yo me acuerdo a Baldoví bailando con ella encima de un escenario unos días Sí. antes de que la Mm. imputaran, ¿no? Pues podíamos hablar también de los 2 concejales que tenía Compromís, que están condenados a 14 años de prisión porque cogieron a una menor tutelada, la tenían en acogida y la obligaban a hacer ciertas barbaridades, como ver cómo cuando practicaban sexo entre ellos o cómo se iban a playas nudistas a ver cómo la obligaban a estar allí mientras practicaban sexo con otras personas, ¿no? Me parece totalmente inmoral. O el concejal socialista de Nuevas Generaciones, no concejal, no, el presidente de Nuevas Generaciones de Elche, creo que es, que Ujú. también era un pedófilo porque encontraron vídeos sobre bebés, una auténtica barbaridad. Y te lo digo, me da igual que sea del PSOE, de Compromís, de Vox, del Partido Popular. Creo que eso es indefendible por ningún partido, indefendible por ningún persona y que deberíamos expulsar totalmente de los partidos, de las asociaciones y de la sociedad a ese tipo de gente, ¿no? Y no justificarlo. Yo, como soy, me declaro femidisidente y siempre lo he sido, ¿no? Creo que han utilizado el feminismo simplemente para Ujú. generar una máquina de dinero, ¿no? Para todo esto, porque el feminismo y las mujeres les importan un pepino. Y a la ley del solo sí es sí me remito, ¿no? Una ley que está soltando violadores y abusadores a la calle porque es una ley aberrante, mal hecha, con una técnica jurídica totalmente deficiente, pero bueno, oye, ahí tenemos la ley del solo sí es sí de Irene Montero y ella está tan contenta en el Parlamento Europeo ganando 8.000 euros al mes y aquí no pasa nada. Muy bien. Bueno, hay otro tema vamos, la Cruz de los Caídos, muy por los alicantinos, no sé si Pedro conoce la Cruz de los Caídos. ¿Lo conoce, Pedro? ¿Lo No, conoces? no tengo Bueno, gusto. pues la Cruz de los Caídos está precisamente si me equivoco, me corrige, doña Ana. Eso está en la Plaza Calvo Sotelo, ¿no? Sí, entre Vale. Federico Soto y... Federico Soto y Calvo Sotelo. Sí. Bueno, en una rotonda hay una cruz obviamente cristiana, no puede ser de otra manera, y hay una leyenda abajo en la cual se habla de, bueno, pues que a los caídos por sus ideas de uno y otro bando, es decir, algo conciliador, ¿no? Pues, entonces, claro, como eso supone que el relato se lo alteras a determinados energúmenos que pululan en Alicante, por supuesto, y en muchos sitios más, pues ha sido salvajemente, bueno, pintada por estos energúmenos. A mí lo primero que me ha venido a la cabeza, digo, mira, los talibanes están en Alicante, porque los talibanes, bien es conocido, que hicieron lo que hicieron con las estatuas aquellas de Babillán o algo así. Y estos, pues si no han tirado un explosivo y han derribado la cruz es porque no han podido, no tienen logística, pero sí que tienen la idea inoculada de el odio
hacia todo lo que ellos creen que es enemigo de ellos, vamos. Entonces, doña Ana quería hacer un llamado, como dicen en Latinoamérica, para que esto no ocurra y que, bueno, pues que de una vez por todas se busquen a esta gentuza y se les castigue como se debe y que se defienda por parte de las instituciones esta cosa. Adelante, doña Ana, que era Y una esto es que cuestión hace intensa. apenas una semana presenté una iniciativa para que en aplicación de la ley de Concordia que se ha aprobado en la Comunidad Valenciana, pues se hiciera un nuevo catálogo de vestigios, ¿no? Esta vez desde el año 32 en adelante hasta nuestros días. Y entre ellos que la iniciativa era que se declarara como bien de interés cultural la cruz de los caídos que hay en el Paseo de Soto con Calvo Sotelo aquí en Alicante. Una cruz que es cierto que se erigió por parte del franquismo después de la Guerra Civil, pero que para acabar con toda esta polémica de si era una cruz franquista o no lo era, el alcalde La Saleta de Alicante, Ujú, insigne socialista, porque este señor no será sospechoso de ser de Vox, desde luego, sí, con unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante, entonces en el año, creo que fue en el 85 o por ahí, en el 86, llegaron a la conclusión de que quitaban la placa que conmemoraba a los caídos del bando franquista solamente y la inscripción reza a todos los hombres y mujeres que murieron en defensa de sus ideales, es decir, a todos los alicantinos que con una ideología o que con otra murieron durante la Guerra Civil y una cruz cristiana. Fue La Saleta el que protegió este monumento. El Ayuntamiento de Alicante en el año 2022, de hecho, por aprobación del Pleno, también decidió darle la máxima protección como de manera municipal y nosotros lo que pedíamos ahora era que el gobierno de Carlos Mazón le diera la protección como bien de interés cultural, pues para proteger una parte muy pequeña de nuestra historia, pues como voy a pedir también que se proteja el monumento de Agua Amarga o que se reponga la cruz de mm, Callosa o que se proteja cualquier vestigio de nuestra historia, porque yo soy de las que piensa que un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y creo que debemos recordar la historia tal y como fue para no volver a cometer errores. Yo pienso que esta cruz lo que representa realmente es que hubo alicantinos que, da igual con una ideología o que por otra, lucharon porque querían una España mejor, querían una patria mejor y que creo que todos merecen el reconocimiento. Pero a raíz de la iniciativa salió la coordinadora de izquierda hundida, como digo yo, a decir que esto era una atrocidad, que la cruz no tenía que estar ahí, que tal, inoculando odio y desprecio a una parte de las víctimas, como hacen ellos siempre, que será lo que ha provocado que hayan hecho unas pintadas en la cruz, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que se proteja el patrimonio cultural que hay dentro de nuestra, en este caso para mis iniciativas, dentro de la provincia de Alicante, ni más ni menos. Y no creo que quienes viven alrededor de la cruz se asomen todos los días a decir, ay, qué horror, tengo una cruz franquista en la puerta de mi casa. De verdad que no lo creo, ¿eh? No creo que estén pensando en eso. lleva muchos años la cruz, incluso antes de haber nacido el que les habla, y nunca ha sido un tema polémico por nadie, absolutamente por nadie, ni ha sido, ni ha creado controversias vecinales, ni nada. Se podrá discrepar del gusto o de las No, formas de la cruz, me que gustan bueno, los colores, ¿no? exacto, eso es discutible, pero la esencia misma de la cruz nunca ha sido puesta en cuestión, ¿eh? Por nadie, ¿eh? Y digo por nadie, incluso la izquierda de aquel entonces, en la izquierda de la transición, incluso englobo en ella a los comunistas, que tampoco hablaban de eso. Digo, bueno, pues esto es la reconciliación, porque incluso la izquierda entonces hablaba de reconciliación. Ojo, ojo. Pero claro, ahora tenemos a estos nuevos orcos que bueno, pues bueno, con esto bueyes hemos de arar, es lo que hay. Bueno, don Pedro, por acabar, porque ya no nos quedan más que un par de minutos, ¿tiene algo que comentar en este caso? Aunque usted es de Benidorm, usted esto... ah, Bueno, aquí de vez en cuando también se hace alguna barbaridad con algún monumento. No me parece bien, por supuesto, a pesar de que yo lo que defiendo es
que los gobiernos o a nivel estatal o que con impuestos, que son algo que De nos roban a todos. todos los ciudadanos, no Sí. se hagan este tipo de obras, pero por supuesto que me parece muy mal estropear el patrimonio cultural y da igual el motivo, ¿no? Esto no está bien que se haga así y no está bien que haya políticos que lo justifiquen. No es cierto. Bueno, hay una cuestión ya de última hora y es que en Austria ha ganado la derecha llamada nacionalista, unos le llaman extrema derecha, pero que tienen un denominador común a esta derecha, es una derecha anti-inmigración ilegal. Es decir, Europa está contestando, es decir, los europeos están contestando a través del voto, manifestando su repulsa a las políticas de esta Unión Europea que a don Pedro le gusta tanto, que es lo más parecido al socialismo del siglo XXI. Es que, como todo, en la inmigración, igual que en la economía o en cualquier otra cosa, cuando el Estado se mete para promoverla, Sí, al final genera estos desequilibrios que son peligrosos, porque sí, 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 el péndulo va hacia un lado y hacia otro. efectivamente. Y yo Eh, personalmente creo que la gente debería poder mudarse libremente, pero es sí, verdad que cuando tú lo que haces es darle una pensión a uno por venir de claro, Marruecos y lo que al final haces que la población se harte porque está viniendo más gente de la que se puede asimilar. claro, exacto. Eso se llaman incentivos perversos. Eh, Doña Ana, pues nada, muchas gracias por estar ahí una vez Un más. placer. Le auguro éxitos notables a nivel personal, a nivel familiar, sobre todo. ¿Eh? Muchas gracias. La familia crece y para bien, ¿vale? Sí, Un beso, eso sí que es felicidad absoluta. eso es lo más bonito del mundo. Un beso muy fuerte, ¿eh? Y nos vemos pronto, si Dios quiere. Y Muchas a usted, gracias. don Pedro, qué envidia, venidor. No le digo más, don Pedro. Muy Buenos buenos días a días. todos, gracias por estar ahí y pasar una feliz semana. Dios mediante, nos veremos el próximo lunes. Adiós, buenos días a todos.